buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Es nuestra reunión del 30 de agosto del 2022. Y bueno, pues en esta ocasión tendremos la presencia de dos académicas que nos van a hablar de temas muy interesantes y pertinentes. Bueno, quisiera antes de comenzar y darle la palabra a nuestra primera expositora, que este evento está siendo grabado, entonces ustedes podrán volverlo a consultar en las redes sociales del Colegio de Jalisco y bueno, pues por supuesto, si ustedes consideran a bien, pues también compartirlo, ¿no? Con las personas que pudieran estar interesadas en los temas que vamos a tratar esta mañana, ¿no? Bueno, quisiera iniciar el programa de esta mañana con la doctora Marta Muñoz Durán. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de ella. Tiene un amplio currículum y bueno, pues voy a leer solo pues una síntesis del mismo. La doctora Marta Muñoz está adscrita al Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Tiene un doctorado en Geografía y Ordenación Territorial por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en impuestos y licenciada en Contaduría Pública por el Centro Universitario de los Altos. Cuenta con formación y experiencia en bibliotecología, manejo de la información y promoción de la lectura. Labora en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidata. Temas de investigación son migración con enfoque de género, trabajo femenino, economía, cultura y tradición en la región de los Altos de Jalisco. Entre sus publicaciones se encuentran Migración y Género, Alteñas y Mixtecas en el Valle de San Joaquín, California, 1950-2017, que fue publicado en 2021, La producción de queso en los Altos de Jalisco y sur de Zacatecas, una especialización dispersa, también publicado en 2021, y se publicó en un texto coordinado por la doctora Patricia Arias y Katia Magdalena Lozano. También otra de sus publicaciones más recientes se titula Debajo del radar, los trabajos femeninos en los Altos de Jalisco, publicado en 2019 también junto con Patricia Arias e Imelda Sánchez. Otra de sus publicaciones es La evidencia del éxito, residencias y mausoleos en Santiaguito Arandas, Jalisco, del 2017, publicado en el libro Migrantes Exitosos, la franquicia social como modelo de negocios, coordinado por Patricia Arias, y bueno, este texto lo escribió junto con Imelda Sánchez. Y finalmente, para mencionar algunas de sus publicaciones, está Quehaceres y obras, el trabajo femenino en los Altos de Jalisco, publicado en 2015, junto con Patricia Arias e Imelda Sánchez. Y bueno, esta mañana nos va a estar hablando sobre mujeres indígenas en Arandas, Jalisco, jornaleras agrícolas en el agave. Adelante, Marta, bienvenida, te cedo la palabra. Lo que voy a presentar esta mañana son avances de investigación, en realidad los primeros pasos. De hecho, el título de Jornaleras en el agave está como en duda porque mis pesquisas han encontrado muy poquitas evidencias de que ellas están en el campo, pero yo sigo con el dedo en el renglón, tal vez al final voy a tener que cambiarle el título y se van a quedar nada más como jornaleras, pero por lo pronto en este momento voy sobre las agaveras, a ver si existen o no existen. Y bueno, les voy a compartir una presentación.
¿Me dicen si ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno. Ahí tenemos el título. Y bueno, enseguida les hablaré un poquito de antecedentes. Los Altos de Jalisco es una región con una tradición migratoria internacional añeja. Forma parte de lo que Durán y Massey en 2003 denominaron regiones tradicionales de la migración México-Estados Unidos. Uno de los primeros estudios que describe este fenómeno en los Altos de Jalisco está situado en Arandas. Fue realizado en el año de 1933 por Paul Taylor y desde esa época no se ha dejado de constatar la salida de connacionales de esta microregión hacia Estados Unidos. De igual manera, la migración interna hacia las grandes urbes y ciudades medias ha sido documentada. Un ejemplo es el caso de los empresarios de Taco, originarios también del municipio de Arandas, que salen de sus comunidades para instalar sus negocios en diferentes ciudades de México. También lo hacen en Estados Unidos. Y bueno, la migración suele ser uno de las causas por las que hay escasez de mano de obra que hace necesario que vengan migrantes de otras regiones del país. Por otra parte, el cultivo del agave en la región de los Altos de Jalisco también se lleva a cabo desde hace mucho tiempo. Pero por décadas los rancheros, ayudados por sus hijos y algunos peones, sembraban y cosechaban tanto el maíz como el mezcal. Sabían hacer todo el proceso. Pero cuando el tequila se volvió una bebida globalizada, así la llama José de Jesús Hernández López, la demanda de agave aumentó e hizo falta más mano de obra de la que existía en la región y la trajeron de Chiapas. Según se dice, fueron unos empresarios salteños que tenían ranchos ganaderos en el estado, donde los salarios eran muy bajos, pagaban entre 20 y 30 pesos al día, y acá les empezaron a pagar entre 100 y 150. La diferencia era muy grande. Por eso la gente empezó a decir que los chiapanecos ya se habían encontrado su norte en los Altos. Arandas es uno de los municipios a los que llegan más jornaleros indígenas, ya no solamente de Chiapas, ahora también vienen de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Puebla e incluso de Michoacán. Se pueden clasificar en asentados y estacionales. Los hermanos José de Jesús y Rafael Hernández López, el primero en 2010 y el segundo en 2011 y 2015, coinciden en fechar la llegada de los primeros jornaleros y sus familias en el año de 1998. Y también en mencionar que la primera época de bonanza agavera abarca de 1998 a 2003. Lo que pasó es que se plantó demasiado y como la oferta era muy grande, más grande la demanda, los precios cayeron. Luego se dejó de plantar y de nuevo subieron los precios. Y así surgieron los ciclos del agave, de auge y declive de la producción. En este momento creo que estamos viviendo un auge desmesurado. Otro hecho es que el trabajo en el cultivo del mezcal se ha subdividido, especializado y flexibilizado. El tequila tiene, digamos que dos dimensiones. Una es la de bebida alcohólica con denominación de origen y la otra como producto turístico, que se ofrece como si todo su proceso fuera de forma artesanal. Otro elemento turístico es el paisaje agavero, que la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad por su belleza. Pero lo cierto es que tanto el cultivo de la planta como la elaboración del tequila cuentan con tecnología de última generación y los trabajos agrícolas han sufrido cambios. Funcionan de forma similar a los de otras industrias, donde un individuo hace una parte del proceso, como línea de producción. Ahora existen mayordomos de campo, gimadores, que son los cosechadores propiamente dichos, transportadores que se encargan de llevar las piñas del campo a la planta tequilera, cargadores que van lanzando las piñas a los vehículos
que las van a transportar, podadores o barbeadores, que son los que cortan las puntas de las plantas del agave, las puntas espinosas, los arrancadores de vástagos o hijuelos, que son los que sacan la planta, los plantadores, los limpiadores de terreno que derriban árboles, quitan maleza, retiran piedras y emparejan la tierra para que quede lista para plantar, los desaijadores y fumigadores. Estos últimos dos cada vez son menos. Antes se deshierbaba y el deshierve se hacía manualmente. Eso ya casi ha desaparecido por completo porque se fumiga contra hierbas y plagas. La fumigación se hacía mediante bombas manuales que se cargaban en la espalda. Ahora se hace por medio de aspersores movidos por tractor, avionetas y drones agrícolas, que es la última, digamos, lo más moderno que existe. Un dron rocía 1 hectárea en menos de 5 minutos. La flexibilidad está en que los mezcaleros solamente contratan jornaleros migrantes en grandes volúmenes en la temporada alta, que es cuando se saca la planta, se abren nuevas plantaciones y el momento de la cosecha. Por lo tanto, son trabajos temporales, sin prestaciones laborales, mal pagados y que requieren mucho esfuerzo físico. Los migrantes están cuando se les necesita y como se les quiere, vulnerables, sin capacidad de negociación. Permítanme un segundito. Se ha revelado que surgió y los locales que se ha resuelto cuando los lugareños se han quedado con los puestos mejor pagados y de más prestigio social, los migrantes con los más pesados y peor remunerados. La competencia por el trabajo también se ha visto reflejada en la discriminación que han sufrido los indígenas migrantes, a los que se les suele criticar por su poca capacidad para aprender las tareas especializadas. Se suele decir que son como burros, solo aptos para trabajos pesados y que no aprenden el español aunque lo escuchen a diario. El verdadero conflicto, el salario sumador en 2001 solía ser de alrededor de 500 pesos por día, en tanto que los otros jornales eran de 250 pesos y 300. Rafael Hernández López en 2011 y 2015 señala que desde que llegaron los primeros jornaleros chiapanecos, las mujeres se sumaron a la migración hacia los Altos, pero ellas se dedicaron principalmente al servicio doméstico. Por su parte, Gloria Rojas, entrevistada hace unas semanas, coincidió en señalar que ni las mujeres locales ni las indígenas han participado como jornaleras en el agave. Las últimas se han desempeñado mayoritariamente como empleadas domésticas, intendentes, realizando labores de limpieza en casas y escuelas y en la temporada de mayor demanda de brazos en el campo. Ellas laboran en la pizca de tomate, en el rastrojo y recolección de berries de unos 5 años para acá. En cambio, Valenzuela Zapata y Gaitán en 2009 menciona que las mujeres sí han participado en el trabajo agrícola, asalariadas sobre todo en la selección de hijuelos destinados a las nuevas plantaciones, aunque no hace mención si la han realizado las migrantes o las locales. Según se reporta, la mayor presencia de mujeres en estas labores se dio entre los años de 1999 y 2003, época en que existió un aumento del cultivo de agave impulsado por los precios elevados. Estas autoras explican que la selección de plantas, que consiste en separar por tamaño y calidad, se hace bajo la sombra de los árboles y no requiere de tanto esfuerzo físico. Asimismo, señala que la participación de las mujeres fue coyuntural, refiriéndose a que solamente se les empleó hasta que el precio se mantuvo elevado y cuando se desplomó, las mujeres en el campo mezcalero desaparecieron. Pero, ¿qué está pasando con ellas ahora que vemos otro boom agavero? ¿Están presentes de nuevo? ¿Nunca se fueron? ¿Llegarán cuando la cosecha de lo que se está plantando ahora exija más brazos?
La bibliografía localizada hasta ahora con respecto a las jornaleras en el agave es poca, vieja, y es necesario actualizar y profundizar los estudios sobre jornaleras en el agave y sobre jornaleras en los Altos de Jalisco. Considero que en el campo del agave hay un grado muy alto de invisibilización en la participación de las mujeres como jornaleras, porque si en el discurso de los pobladores de las comunidades de acogida se manifiesta la idea de que los indígenas solamente se dedican a limpiar terrenos, sacar hijuelos del agave y realizar plantaciones, quitar hierbas y fumigar, cuando cada día se ven mucho más de ellos realizando la tarea en la que no interviene la maquinaria que prefieren los locales, que es la jima. ¿Por qué no hemos de suponer que también las mujeres participan como jornaleras? El argumento que usan los salteños para discriminar el trabajo de los indígenas es muy parecido al que se usa para justificar la presencia o no, la participación o no participación de las mujeres en otros campos de la agricultura. De ellos se dice que no aprenden a jimar, que es frecuente que se amputen un pie o se causen heridas porque la coa es una herramienta muy delicada y que no cualquiera puede manejar. Con mucha más razón desacredita la participación de las mujeres, pero he recibido testimonios de quienes las han visto desahijando y quitando hierbas e incluso jimando. A ver, voy a ver si me carga esta imagen Ay, caray. Okay. A ver si me quiere cargar esta imagen para que me digan ustedes qué ven. Esta persona, ¿ustedes la ven como un hombre o como una mujer? No se ve. Ay, no se ve. Deje de compartir. No, pero está mal cargada porque nada más tiene el nombre del documento. Ah, caray. Déjame ver, porque yo aquí ya la estoy viendo. A ver, déjame ver cómo. A ver. Que achique el... ¿Ya? Ahí se ve. Ahí sí se ve. Sí. Ajá. La persona que trae una blusa roja. Yo la veo como una mujer. Es que, bueno, a lo sí, mejor como se empeña mujer. uno se O muy empeña en erguida. verlo. Sí, y luego se le ve como cintura. Y bueno, una chica que venía a estudiar y que daba su servicio social aquí con nosotros, ella vivía en Fátima y atravesaba un buenos campos mezcaleros, y ella me contó que sí llegó a ver mujeres trabajando en el agave. Entonces sigo sobre la pista a ver qué pasa. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, el argumento que usan los salteños para desacreditar el trabajo de los indígenas es muy parecido al que se usa para justificar la participación. Eso ya había pasado de ahí, perdón. Los trabajos de hombres han sido trabajos de hombres mientras existan suficientes hombres que cubran en los puestos, cuando no los las mujeres. Eso de que si los hombres indígenas no son buenos para jimar porque no pueden manejar las herramientas con destreza, y mucho menos las mujeres lo van a hacer, me recuerdan los testimonios recabados en el trabajo de campo para el capítulo a la evidencia del éxito de residencias y mausoleos en Santiaguito, Arandas, Jalisco, del que soy coautora y que fue publicado en 2017 en el libro Migrantes Exitosos, la franquicia social como modelo de negocios, coordinado por Patricia Arias, que fue dedicado a los taqueros de Arandas. Entonces nos dijeron nuestras fuentes que las mujeres no trabajaban como taqueras porque el cuchillo era muy peligroso. Eso es totalmente ridículo. Cuando una mujer le ha tenido miedo a los cuchillos. Tu presentación PowerPoint, no sé si quieras otra vez compartirnos tu PowerPoint o así está bien. Se quedó la... déjala, dejo otro ratito. Está bien, sí, está bonito. Adelante, okay. perdón. Sí,
me sigo de corridito y al ratito las cambié. Eso es totalmente ridículo. Cuando una mujer le ha tenido miedo a los cuchillos y desde siempre ha estado en la cocina con el cuchillo en la mano. Además, cuando quedan viudas, eran abandonadas, se les quitaba el miedo y empuñaban el cuchillo y se ponían frente a sus taquerías. En todos los tiempos, cuando los hombres se han ido a la guerra, las mujeres toman sus lugares en todos los trabajos. En la recolección de frutas y hortalizas se dice que las mujeres son mayoría porque tienen manos pequeñas y delicadas y pueden hacer mejor trabajo. No creo que ese sea el motivo. Lo que sucede es que son productos que cuando maduran hay que recolectarlos rápidamente. Se cuenta con muy pocas semanas antes de que se echen a perder y se requiere de mucha mano de obra en una temporada muy corta. Hasta donde sé, nunca se le ha negado trabajo a un hombre cosechando jitomate, lechugas o berries porque tiene las manos grandes, pero que sí es que a ellos les dan los puestos mejor pagados, los supervisores, los surqueadores, los que transportan en vehículos los productos, pero no por el tamaño de sus manos, sino porque la organización del trabajo está dividida de una forma y por sexos. Asignan los mejores puestos a los que socialmente se les da más valor. Primero los originarios del lugar, a los de piel más clara, a los que hablan el idioma local, a los hombres y hasta el final, cuando urgen manos, se contrata a mujeres. A ver, déjame, regreso a la presentación. ¿Dónde quedó? Aquí. Y bueno, en esta sección haré una comparación entre las condiciones de las jornaleras indígenas y arandas y las mixtecas migrantes en una región agrícola de los Estados Unidos, en California, que forma parte del trabajo Migración y Género, aldeñas y mixtecas en el Valle de San Joaquín. Y bueno, hasta este momento, la información que se cuenta se relaciona con las indígenas migrantes que llegaron a Arandas proviene de una entrevista con Gloria Rojas, empleada del DIF municipal y que tuvo a su cargo por 7 años, desde el 2006 hasta 2013, un programa de apoyo a jornaleros migrantes que dependía del DIF Jalisco. Por lo tanto, los datos que se presentan quedan sujetos a corroboración después de realizar trabajo de campo con las protagonistas de este fenómeno. El trabajo de campo creo que lo voy a empezar como a finales de septiembre, que es cuando empiezan a trabajar en la recolección del tomate y que es cuando empiezan a llegar las jornaleras indígenas. Y bueno, también es más fácil localizar a las que ya están asentadas. En primer término, se puede señalar que en lo tocante a los programas destinados a solventar la problemática de las comunidades migrantes en México, particularmente en Arandas, suelen ser discontinuos y dependen del interés de las administraciones federales, estatales y municipales. El programa antes mencionado únicamente se implementó por 10 años, de 2003 a 2013, y desde entonces no se ha vuelto a llevar parecido. En cambio, en el área de trabajo realizada en Estados Unidos, parece que hay más estabilidad en relación a programas de apoyo a trabajadoras agrícolas. Los servicios que brindan dichos programas y que más utilizan consisten en horarios escolares extendidos para que los hijos de migrantes que laboran en el campo se queden más tiempo en la escuela. Se reportó de su existencia desde 1960 en los estados de California y Oregón. También ofrecen servicios de salud y de vivienda, pero los de vivienda son muy pocos, considerando el número de familias migrantes que trabajan en el campo que existen. En cuanto a la salud reproductiva, en ambos lugares les han ofrecido métodos anticonceptivos. Las jornaleras mexicanas en el Valle de San Joaquín reportan que sí usaron pastillas, inyecciones y dispositivos intrauterinos, pero no funcionaron del todo porque las mujeres no eran constantes en sus citas médicas. No querían dejar de trabajar. Lo que ocurrió fue que tuvieron más hijos de los que deseaban
pero la mayoría reportó que al final optaron por un método anticonceptivo definitivo, la salpingoplastía. Las jornaleras atendidas en el DIF de Arandas recibieron orientación sobre planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos. Se les entregaban las píldoras, pero en realidad no se sabe si las usaron o no. Ellas decían que no las iban a tomar porque sus maridos no estaban de acuerdo. En lo tocante a violencia doméstica, las mujeres establecidas en el Valle de San Joaquín reportaron que cuando fueron violentadas físicamente por sus esposos, sí llamaban a la policía, y si no lo hacían ellas, lo hacían los vecinos, pero que fueron las pocas las veces que sucedió esto, porque los hombres saben muy bien que ya la ley sí castiga a los golpeadores. En Aranda se sabían situaciones de violencia, pero las señoras defendían al esposo. Nunca hubo ninguna denuncia al respecto. Cuando alguna dejaba de asistir a sus reuniones del DIF, sus conocidas solían decir, es que el marido le pegó. Pero cuando iban a visitarla, ella decía que no había pasado nada. Pero era un hecho que la habían violentado, tenía las marcas de los golpes. Se le daban pláticas en las que se les explicaba que era delito que las golpearan y que podían denunciar a sus agresores, pero ellas lo consideraban como parte de lo normal. En algunos casos, la agredida sí lo reconocía, decía que sí le habían pegado, pero que ya había perdonado a su esposo y que no quería denunciar. En cuanto a la educación, en el Valle de San Joaquín asistieron a la escuela las mujeres que llegaron solteras y que tenían menos de 15 años, pero todas enviaron a sus hijos a estudiar. La razón es que ellas fueron a Estados Unidos a buscar una mejor calidad de vida para sus descendientes y tenían bien claro que la forma de lograrlo era la educación. Todas las participantes de la investigación que llegaron en edad escolar cursaron mínimo el equivalente a preparatoria, terminaron una licenciatura e incluso hicieron maestrías. Por su parte, Gloria Rojas comentó que dentro del programa de jornaleros migrantes a los adultos se les daban educación abierta. Muchas mujeres y unos cuantos hombres terminaron la primaria. Incluso una de ellas terminó preparatoria. Entre los jóvenes de los que se decidieron a establecerse en Arandas, dos terminaron la carrera de Derecho en el Centro Universitario de Los Altos, pero se enfocaban principalmente en los niños, en conseguir que los inscribieran en las escuelas y que los llevaran a clases. Esto se logró principalmente con las familias asentadas, mientras que entre quienes eran trabajadores estacionales preferían llevar a sus niños al campo, tanto para cuidarlos ellas mismas como para que las ayudaran en el trabajo. Y bueno, hasta aquí es donde vamos, es como les digo, un avance de un pasito. Me gustaría escuchar sus comentarios y recomendaciones que me van a servir mucho para continuar. Y bueno, yo hasta aquí le dejo y quedo a sus órdenes para preguntas y también para que me hagan sugerencias. Y aquí les comparto unas fotos del paisaje agavero. Sí, Marta, igual si puedes ponerlo en presentación pantalla completa. Sí la alcanzamos a ver, pero no en pantalla completa. Sí ahí está ya, perfecto. Ajá, mire, estas plantaciones están digamos que insertadas en medio de la ciudad. Ya está como fraccionado, ya existen las vialidades y todo, pero el que las hayan plantado con agave nos habla del precio que tiene, de que les es más costeable sembrar agave que hacer fraccionamientos en este momento. Ay, bueno, y acá están mis referencias. Les comento que la mayoría de datos se sacaron de los hermanos Hernández López y de Gloria Rojas. Lo que sí fue muy interesante es que los tres coinciden en ofrecer los mismos datos. No sé si ellos entrevistaron a Gloria o Gloria los leyó o exactamente esa es la realidad, pero son como que muy consistentes. Y bueno, les dejo una foto del agave.
Muchas gracias, Marta. Pues gracias por presentarnos este avance. Bueno, sirve que cuando ya hagas el trabajo de campo con las jornaleras, pues nos presentas la otra parte de tu avance. Les digo qué pasó, bueno, cómo me fue y que si mi terquez de buscar jornaleras en el agave dio resultados positivos o negativos, yo les digo luego. Exactamente, ya nos diste esta probadita y nos dejas muy interesadas en tu tema de investigación. Marta, una pregunta, ¿nos puedes acompañar hasta el final de la sesión? Porque ya es que normalmente nuestra dinámica es que hacemos las dos presentaciones y al final hacemos las preguntas y los comentarios a ambas ponentes, pero sabemos que tú normalmente andas muy ocupada por pues por tus responsabilidades allá en Cualtos. Entonces, no. ¿Prefieres que hagamos ahorita las preguntas y los comentarios o no, me puedo quedar hasta el final. Nada más déjame dejar de compartir. ¿Dónde se hace? Bueno, si lo puede hacer quien está. Ah, aquí está ya quedó. Ay. Y cierro mi micrófono y... Sí, muchas gracias, Marta. Sí, es que bueno, muy bien, una disculpa aquí, nos estamos organizando para la siguiente presentación precisamente. Entonces, bueno, pues ya que la doctora Marta Muñoz sí nos puede acompañar hasta el final de la sesión, entonces pues las invito y los invito a preparar sus preguntas y comentarios para ella. Y bueno, al final de ambas presentaciones, pues las leeremos o las podemos hacer de forma personal directamente, ¿no? Bueno, pues aquí ya se está preparando la maestra Ciaira Rivera, quien es nuestra siguiente ponente. Muy bien, ahora sí ya estamos listas acá en el aula Alfonso de Alba del Colegio Jalisco. También están, aunque no las alcanzan a ver, están la doctora Hilda Monraz, Ángela Kennedy, la doctora Cristina Alviso y la maestra, también ya casi doctora, Fabiola Sevilla. Entonces, bueno, pues también ya un pasito de ser doctora. Aquí nos están acompañando de manera presencial. Bueno, pues aprovecho para hacer ese comercial, que quien guste ya acompañarnos aquí en el Colegio de Jalisco, pues será bienvenida, bienvenido. Y bueno, pues ahora sí voy a dar paso a la presentación de nuestra siguiente ponente, quien es la maestra Ciaira Rivera Godina. Ella está estudiando el doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Campus Occidente. Y bueno, ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales, como lo acabo de comentar, en la línea temática de política y sociedad. Su proyecto de investigación se relaciona con género y fuerzas armadas. Ha sido colaboradora en diversos proyectos de investigación, principalmente en relación a políticas públicas y poder judicial. Finalmente ha sido docente por más de 5 años en temáticas de comunicación y cultura a nivel de licenciatura, tengo entendido. Así es que pues me da mucho gusto también recibir esta mañana a la maestra Ciaira, quien nos va a hablar bueno, pues sobre su proyecto doctoral, precisamente muy interesante también, que se titula La incorporación de las mujeres a los planteles militares de arma del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Le cedo la palabra a la maestra Ciaira. Adelante, Ciaira. Gracias, buenos días a todos. Gracias a quienes se dieron cita hoy aquí para escuchar mi proyecto. Me gustaría, bueno, comenzar haciendo algunas acotaciones con respecto a, pues, el trabajo como tal, como lo mencionó la doctora Lilia.
Este es es parte de mi proyecto doctoral. En realidad, esto que les presento el día de hoy, pues fue antes del trabajo de campo. Si se dan cuenta, pues quienes tuvieron oportunidad de leer el documento, es una cuestión mucho más de revisión documental, institucional. Yo creo que la parte rica del trabajo de campo está en las entrevistas. Y bueno, eso no se los voy a presentar el día de hoy, no se los voy a spoilear. Se los entregaré seguramente en otro momento, pero hoy sí me gustaría poner sobre la mesa algunos elementos sobre los que creo que es importante discutir, ver, y esta temática en general creo que resulta siempre controversial, ¿no? por la propia institución que rige pues estos nuevos discursos institucionales. Entonces, bueno, como les mencionaba, el trabajo pretende discutir sobre este proceso que ustedes se darán cuenta ahora conforme les vaya presentando que ha sido un proceso gradual, o sea, si hablamos de que hay inclusión de las mujeres, ahorita les voy a explicar qué es esto de planteles militares de arma, cómo se dividen estas, por así decirlo, labores, ¿no? Es una forma de organización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, hay muchísimas, si ustedes logran ver la ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, se darán cuenta de la multiplicidad de formas organizativas que tiene, o sea, es un engranaje gigantesco. Por tanto, les propongo solo algunas formas para entender esta organización, pero siempre hay que profundizar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, hablo de un proceso profesionalizante, primero porque me parece interesante pensar en que ya no solo vemos a las mujeres, no sé si alguien tendrá o podamos ver en el imaginario colectivo a las mujeres que ahora se suscriben a esto que llamamos las armas, ¿no? Como se acordarán, hasta el 2007, hasta antes del 2007, las mujeres solo tenían cabida en aquellas áreas que se llaman servicios, justamente, que son las relacionadas específicamente, por ejemplo, con la sanidad, ¿no? Principalmente la medicina, la enfermería, la odontología, o sea, hay muchas mujeres en estas áreas, pero no encontrábamos mujeres infantes, mujeres pilotos, mujeres que se dedicaban a la caballería. Entonces, creo que ahí es una de las primeras pistas que yo podría ofrecerles, ¿no? Pero antes de ello, creo que tengo que ofrecerles un contexto, ¿no? De dónde surge todo este entramado y discurso institucional que ahora logramos ver. Lo primero es que creo que hay que pensar en estas conferencias mundiales de la mujer, ya saben, las emblemáticas del 75, la del 80, la del 85 y la del 95, donde, bueno, se abren nuevas relaciones discursivas, discusiones sobre los temas de derechos de las mujeres, sobre todo en el reconocimiento de derechos humanos internacionales, y a partir de ello también pensar cómo esto pues ha sido incluido en las políticas nacionales, ¿no? De los países que participan en estas conferencias y por tanto también en cómo estas discusiones pues tienen impacto, ¿no? A nivel nacional. Con esto quiero decirles que México, al menos en Latinoamérica, es de los últimos países, bueno, no de los últimos, pero digamos de todo el proceso de los países que han logrado integrar a las mujeres en estos servicios de arma, viene a ser de los últimos, ¿no? Ya había las colombianas, argentinas, chilenas, ya tenían mujeres haciendo cuestiones con aquello que en algunos libros se lee como las artes castrenses, ¿no? Que es justamente pues el arte de la guerra, la infantería, la caballería. Ahorita les mostraré un poco más para que no se me vaya la idea. Entonces creo que en el plano internacional, pues estas conferencias distribuyen algunos términos que resultan relevantes para incluir a esta ampliación de derechos de la mujer y entre esa ampliación de derechos de la mujer pues aparece, ¿no? Porque en los ejércitos del mundo, no nada más del mexicano, aún sigue habiendo exclusión para las mujeres de ciertas áreas, ¿no? Y como les repito, al menos hasta el 2007, justo cuando Felipe Calderón asume prácticamente la presidencia, digo un año después, pues empiezan a darse esos cambios. Posteriormente, bueno, podemos encontrar que en estas conferencias internacionales logramos ver primero términos que surgen, ¿no? Que ya estaban en la academia, pero que a lo mejor en el plano
internacional o del discurso aún estaban un tanto ocultas, que son género, la violencia sexual y doméstica, y también como hay una declaración en el 95 a partir de estas conferencias donde se hace pues se insiste, ¿no?, sobre la necesidad de la representación de la mujer en la resolución de conflictos y también en la representación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que este es el primer preámbulo, por así decirlo, para hablar de cómo las mujeres o cómo en el plano institucional comienza a bajarse hasta lo local. Posteriormente, pues en el 2000, a través de la ONU y la OTAN, se constituye, pues yo creo que es la agenda más importante en términos de paz y seguridad sobre las mujeres, donde nuevamente se hace un llamado a la representación femenina en los cuerpos de seguridad. Para este año, si ustedes se dan cuenta, en el 2000, ya algunos ejércitos, como les decía, de Latinoamérica, sobre todo, sí, las argentinas, las colombianas, las chilenas, ya estaban inscribiéndose, ¿no?, en estos procesos de formación, porque es una formación profesional a nivel licenciatura, o sea, no es técnico. De hecho, ellos salen con un título de licenciatura cuando se inscriben a estos planteles, que ahorita también les voy a explicar, pero en términos generales, pues creo que este es un nuevo contexto, ¿no?, de cómo se empieza a visibilizar la labor de las mujeres en los ejércitos. Posteriormente, no aparece en mi documento, pero al menos creo yo hice una revisión en el plano nacional de cómo se ha catalogado, cómo se han utilizado las políticas de género en los planes nacionales de desarrollo, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador. Y creo que, bueno, obviamente en el plano institucional, ¿no?, pues podemos encontrarnos muchas cosas pues que se ven lindas, ¿no?, en el papel, pero que creo que en el plano general nos podrían hacer pensar cómo cada administración o gestión presidencial está entendiendo esto de las políticas de género, ¿no? Y que tiene que ver no solo con esta representación de las mujeres en el ejército, sino con derechos reproductivos, derechos laborales, e incluso cómo han cambiado las agendas a partir de estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo les pongo ahí en este pequeño cuadro algunas de las principales, ¿cómo decirlo?, palabras claves en relación a cómo se entiende estas políticas de género o dónde se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo la intención, ¿no?, de los derechos de la mujer y reducir las brechas de desigualdad. También creo que hay una confusión entre igualdad y equidad que constantemente se utiliza en los planos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si lo ven con el de Felipe Calderón, que es el que más me llama la atención, que es cuando se hace la reforma, justamente habla pues esta igualdad entre hombres y mujeres, pero después en el de Peña Nieto si hablamos de una perspectiva de género, al menos en el documento, y en la última gestión, en la de Andrés Manuel López Obrador, pues no se habla exactamente de una política de género, sino más bien de un pleno respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres y una libertad de igualdad, ¿no? O sea, no se toca términos, digamos, mucho más especializados para hablar de políticas específicas. Ahora bien, creo que, bueno, es momento en el que voy a entrar a platicarles de, pues, cómo se constituye esto del ejército y sobre todo de los servicios. Yo estoy estudiando estos planteles militares que, como les refiero, son sistemas de educación superior, o sea, la Sedena tiene un área específica que es la UDEFA, que es la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, donde las personas que quieran ingresar al ejército para formarse en una carrera de licenciatura, también hay algunas áreas donde puedes entrar creo que con secundaria, pero principalmente en estas que les menciono se solicita bachillerato. Lo interesante es, bueno, que todo aquel que quiera ingresar ahora, hombres y mujeres, tiene que cumplir con una serie de requisitos que aparecen en un manual del sistema de admisión, ¿no? Y el sistema de admisión, cuando tú quieres ser candidato a un plantel militar, seas hombre o mujer, es que tienes que cubrir requisitos físicos, o sea, altura, peso, vista, incluso cuestiones, o sea, todas las cuestiones físicas, y hay cuestiones intelectuales y psicológicas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que para los
los planteles, el plantel, por ejemplo, quienes van a ser los futuros pilotos aviadores o pilotas aviadores, además de ese requisito, tienen un examen especializado que se llama el examen aeromédico, ¿no? Que es donde lo someten, verifican cuestiones del corazón, de presión, porque pues en los aviones hacen acrobacias o se someten a ciertas gravedades que ponen presión en el cuerpo y que no todas las personas somos aptas para ello, ¿no? Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta que es un proceso, por así decirlo, rudo, ¿no? Para los hombres y mujeres. Hay esta cuestión que les platicaba, ¿no? Tiene que ver con la cuestión física, que creo que es el primer paso, son fases. Posteriormente se pasa al examen, creo que es el cultural, que le llaman ellos, que es el de conocimientos, donde a los alumnos, a los aspirantes se les da un manual específico, ya sea con materias de física, historia, geografía, todo dependerá de la especialidad que elijan. Y posteriormente aparece el psicológico. También hay exámenes psicológicos de segundo nivel que me imagino que se hacen para ciertas también áreas. Y posteriormente hay uno como de prueba física, ¿no? De resistencia justamente. Y hay uno que me llama mucho la atención, que es el salto de decisión. Justamente cuando los alumnos ya han pasado todas las fases, hay un trampolín donde ellos tienen, no importa que no sepan nadar, pero tienen que saltar de una altura de, si no me equivoco, son 10 metros para hombres, 5 para mujeres, que también hay distinciones que aún no logro explicar, por así decirlo, porque para las mujeres hay menos actividad física que para los hombres en estos exámenes de admisión. Y la única, en este salto de trampolín, la única opción es saltar. Si no saltas, prácticamente quedas fuera de la fase, ¿no? Entonces creo que es importante. Y para las mujeres hay una prueba de embarazo que después de manera constante se hace. Es controversial, claro, porque si las mujeres están embarazadas o aparece positiva, creo que hay una segunda oportunidad de realizarte la prueba, pero si vuelve a salir positiva, quedas fuera nuevamente del proceso de selección, así hayas sido admitido y hayas pasado todas las demás fases, ¿no? Entonces, es importante ponerles como de manifiesto esto. Bueno, primero, para empezar un poco a platicarles de qué entendemos por estos servicios, me gustaría que a partir de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 56, llama servicios de arma a todas aquellas que están relacionadas justamente con esto que les decía, que tiene que ver con lo castrense, ¿no? Por así decirlo, lo bélico. La infantería, la caballería, la artillería, la blindada, los zapadores, la intendencia y la administración. En esta categoría también se incluyen las relacionadas con la Fuerza Aérea, como son los pilotos aviadores, el Estado Mayor, y bueno, también si no me equivoco, hay otras áreas de la Fuerza Aérea que se unen a esto. Ahorita olvidé el nombre, pero más adelante se los puedo comentar. Esta es la primera forma de organización que yo retomo para que un poco explicar, ¿no? De dónde surge esto de los planteles. Posteriormente, llamamos a este servicio el otro que llaman justamente servicios, ¿no? Que son los ingenieros, cartógrafos, cuestiones de transmisiones o comunicación, materiales de guerra, transportes, administración, intendencia, sanidad, justicia, veterinaria y remonta, informática, meteorólogos, controladores de vuelo y material aéreo. En el primer servicio y este servicio son totalmente cuestiones especializadas del ejército, así que cualquier persona que desee inscribirse a alguno de ellos lo va a hacer a través de un plantel militar, o sea, es a través de la profesionalización militar, ¿no? Y después encontramos aquellos servicios llamados auxiliares que justamente no pueden ser acreditados de manera militar. Entonces se utilizan personas con formación de título, diplomado, certificado de universidades externas que puedan unirse o sea, externas a la educación militar, que se integrarán a esta clasificación y que son parte del ejército mexicano, ¿no? Ahí incluso encontramos historiadores, ¿no? Abogados, por ejemplo, que están dentro de estos servicios donde pues el ejército no tiene, digamos, tantas ramas, ¿no? Para abarcar tantas disciplinas y entonces tiene que hacer uso de personas, perdón, con un título de una universidad externa. Entonces, bueno, este primer plano creo que les ofrece pistas de cómo empiezo a organizar estos primeros pensamientos sobre la integración de las mujeres. Ahora hablemos un poco de
cómo es que aparece en términos generales la integración de las mujeres al ejército mexicano, ¿no? Y bueno, si pensamos, primero pensar que este ejército mexicano pues es un ejército postrevolucionario, ¿no? Prácticamente casi después de la Segunda Guerra Mundial pues empieza a configurarse como el ejército moderno que ahora lo conocemos, y a partir de eso pues empiezan a darse algunas pistas de cómo las mujeres han ido integrándose a las Fuerzas Armadas. Primero en el 34, ¿no? Pues se da de alta la primera oficial mujer en servicio activo, y bueno, como afanadora de la primera Intendencia General del Ejército, creo que también podemos ver como la feminización de ciertas labores, ¿no? Dentro del ejército mexicano. En el 38 se creó la Escuela para Enfermeras del Ejército y es el primer plantel militar al que podían ingresar las mujeres, ¿no? De manera profesional. Y creo que aquí es importante decirles que a la inversa, porque no lo toco de esta forma en el documento, en el 2007, con la reforma, al ser un plantel exclusivo para mujeres, pues se abrió también para los hombres, ¿no? De hecho, le cambiaron el nombre. Ya no es Escuela Militar de Enfermeras, sino Escuela Militar de Enfermería. Entonces, a la inversa también se posicionó. En el 73 se apertura la Escuela Médico-Militar, que es la Escuela Militar de Medicina, y dio inicio la cual inició clases en 1917, y bueno, ahí también se integra la primera mujer en el 73, y en el 76 en la Escuela Militar de Odontología, el único plantel que desde el inicio se considera un mixto, ¿no? Y creo que es importante pensar, bueno, si ustedes buscan una reseña, porque en la página del gobierno federal aparece como reseñas de esta integración de las mujeres, se van a dar cuenta que cómo se integraron a las cuestiones de la industria de armamento, del coro, del desfile, de paracaidismo, o sea, empiezan como, son muchos espacios, pero a mí me interesan más bien las cuestiones de los planteles de educación superior, ¿no? Que creo que es donde está mi interés. Entonces, para hablarles ya de estos cambios y propuestas a la ley, donde las mujeres se unen a esto que llamamos los servicios de arma, los planteles de arma, que yo consideraría principalmente dos: el Heroico Colegio Militar, que está en Tlalpan, en la Ciudad de México, y el Colegio del Aire, que está ubicado aquí en la base aérea, en Zapopan. Seguramente los que viven en la ciudad pues podrán ubicar fácilmente la zona. Estos dos planteles me resultan emblemáticos porque son los que justamente no estaban aperturados a las mujeres. También la Escuela Militar de Ingenieros. Pero a mí me parece interesante porque creo que parte de la visión del ejército mexicano está constituida de esta relación con el hacer del ejército y la Fuerza Aérea como tal, ¿no? Y creo que por eso es interesante ver cómo las mujeres se han logrado integrar a ello. Entonces, hubo una propuesta de ley a la reforma de la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea, del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del PRD, la cual fue rechazada en ese abril del 2007, porque la discusión que hubo justo cuando se presentó la propuesta, pues se hablaba de que el hecho de que las mujeres se unieran a estos espacios a los que no estaban incluidas, pues provocaría desintegración familiar, ¿no? Eso es esto lo retomo de una nota de proceso, donde además se explica que este rechazo también viene porque habría que aumentar el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que pues eso resultaba en este momento pues difícil, ¿no? Además, la discusión llevó a pensar que hay una buena representación numérica de mujeres y que sí hay una carrera militar para ellas en los espacios que estaban definidos justamente para ellas, ¿no? Entonces, que no había necesidad de abrir otros espacios en ese momento, porque pues sí los había, no en su totalidad, pero sí existían. Entonces, creo que también se habló de pues las mujeres, de cómo en un, no sé, en el campo de batalla, como lo llaman ellos, el hecho de que una mujer resultara herida podía afectar moralmente a los hombres y que además se podía hacer que ellos abandonaran ese campo de batalla para salvar a sus compañeros, ¿no? Entonces, dentro de esta reforma, pues son algunos de los elementos que se dan para rechazarla. Pero me resulta interesante que en el mismo año, en junio, justamente, esta ya sí fue la reforma de ley justamente, de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago del PRD, pues ella más bien dice, ok, bueno, entonces mejor vamos a hacer una reformulación o reestructuración al sistema educativo militar, y ahí sí vamos a incluir a las mujeres
partiendo de que la Sedena tiene acuerdos, bueno, tiene una serie de acuerdos llamados al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, donde podríamos hablar de una perspectiva de género mucho más amplia. O sea, ya no solo decir que si hay carrera militar para las mujeres, sino que en aquellos planteles donde no existía esa carrera militar, las mujeres puedan incluirse, ¿no? Entonces, esto se discutió el 11 de junio del 2007 y es ahí cuando se aprueba la ley, y ese mismo año surge la convocatoria para requisitos de admisión para, para todos los planteles, pero no para todas las carreras que imparten los planteles. Y posterior a ello también pues sale la primera generación de mujeres dentro de estos planteles militares, ¿no? Y ahorita les platicaré un poco de ello. Bueno, entonces, como les platicaba un poco respecto a cómo están organizados los planteles, en el Heroico Colegio Militar se imparten 2 licenciaturas, ¿no? Una es la licenciatura en Administración Militar, que tiene que ver con las armas de infantería, caballería, arma blindada, artillería y zapadores. En este caso, en el 2007, se aperturó solo la de Intendencia, la segunda, para las mujeres. Los demás seguían siendo solo para hombres. De hecho, creo que hasta este año ingresaron las mujeres a todas las áreas del Colegio Militar. Y además, pues algunas se hicieron hasta el 2000, y por eso les digo que fue gradual. O sea, no podemos hablar que del 2007 se aperturó todo, sino que fue un proceso, me imagino, muy discutido al interior de la institución del por qué incluir a las mujeres, ¿no? O también pensar qué sucedió al exterior para que las mujeres se integraran a la institución. También se ofrecen, bueno, el de servicios de intendencia y policía militar. La otra licenciatura, la licenciatura en seguridad pública del servicio de policía militar para hombres y mujeres, ¿no? Esas son las 2 licenciaturas que se ofrecen dentro del colegio militar, pero creo que es importante recalcar este primer punto, cómo estas especialidades de caballería, arma blindada, artillería y zapadores, pues realmente todavía hasta hace unos años, bueno, hasta este año, las mujeres lograron integrarse completamente a ellas, ¿no? Para el caso del Colegio del Aire, que está situado aquí en Zapopan, Jalisco, encontramos 3 escuelas, que es la Escuela Militar de Aviación, que ahí los alumnos salen con una licenciatura en administración, en administración militar piloto aviador, tal cual pues son pilotos aviadores, hombres y mujeres. Ellos sí, esta escuela se aperturó en el 2007, es cuando ingresó la primera generación de mujeres. Después aparece la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, donde se imparte la licenciatura en aeronáutica militar, especialistas en mantenimiento de aviación, especialistas en electrónica de aviación y abastecedor de material de vuelo y armamento aéreo, ¿no? Que es otra escuela, por así decirlo, pues las escuelas incluso se dividen en los propios planteles se dividen en, ¿cómo decirlo? Pues sí, en carreras, ¿no? Y la última que se imparte es la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, donde salen con licenciado en aeronáutica militar o controladores de vuelo y licenciados en meteorología militar, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el de mantenimiento y abastecimiento, si no me equivoco, fue hasta el 2020 cuando comenzaron a ingresar las mujeres. Y también me llama la atención, que tal vez eso es un poco del spoiler del trabajo de campo, que dentro incluso del Colegio del Aire, que es el que he tenido mucho mayor acercamiento, me doy cuenta que hay más mujeres en ciertas escuelas, ¿no? Controladores de vuelo, sobre todo. En la licenciatura de piloto aviador, aún son muy pocas mujeres las que ingresan, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se los platicaré en otro momento. Ahora, plasmando un poco, pues este cuadro lo organicé en función de los datos que aparecen en el Observatorio de Igualdad para Hombres y Mujeres del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Primero van a encontrar en la primera columna una clasificación que refiere específicamente a cómo se organizan, por así decirlo, en categorías los rangos militares, ¿no? Que son la tropa, los oficiales, los jefes y generales. En las jerarquías, como se darán cuenta, pues la tropa, ¿no? Pues es prácticamente la mano de obra del ejército mexicano, y los oficiales son aquellos alumnos que egresan de estos planteles militares profesionalizantes. O sea, el primer grado al que tienen acceso es el de subteniente, el que ven ustedes en la primera línea de oficiales. Posterior a ello, cada uno de ellos tiene que acudir a algo que en el ejército se llama promoción, que es una serie de exámenes igual psicológicos, físicos, de conocimientos y de resistencia para poder obtener el grado siguiente en la escala jerárquica. Para ello hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que cumplir con una temporalidad, con edad,
con una serie de, a veces algunos muy particulares, pero en general se hace de esa forma, ¿no? Entonces los oficiales corresponden a los subteniente, teniente, capitán segundo y capitán primero. Posteriormente, para los jefes, hablamos de mayor, teniente coronel y coronel. Y los generales, pues son los generales de general de brigadier, general de brigada y general de división. Ahora, a partir de donde ustedes ven la categoría jefes en coronel, a partir de esos grados hacia arriba, los grados se dan por decreto presidencial. Y el decreto presidencial se atribuye específicamente pues a una evaluación de tu carrera militar, de tu conducta militar y civil, y bueno, hay una comisión que revisa los expedientes de los que podrían ser posibles militares ascender en el siguiente grado jerárquico, y eso sí quedan totalmente a decisión del presidente de la República, ¿no? Entonces creo que también eso es interesante, a quiénes y cómo se otorgan los grados de generales en términos pues, de un criterio específico, ¿no? No de una serie de evaluación de cuestiones físicas, de conocimiento, de resistencia, como se hace en los otros grados. Bueno, en la tabla también nos muestra cuántas mujeres hay en cada uno de los grados. Si se dan cuenta, bueno, entonces es una pirámide, pero en las mujeres creo que se hace mucho más visible, ¿no? Esta pirámide. Hasta la fecha no hay un general de división, ¿no? De las mujeres. Según entiendo, y ojalá no me equivoque, solo los hombres formados en las planteles militares de arma pueden acceder al grado de general de división y por tanto a ser secretarios de la defensa. Entonces seguramente nos esperarán muchos años todavía para ver a una mujer en el más alto rango del ejército. Y bueno, con los hombres, si se dan cuenta, pues es un número mucho más amplio, hay 45 generales de división, 174 de brigada y generales de brigadier, ¿no? Y bueno, de pronto la Sedena en algunos de sus discursos creo que hace hincapié, ¿no? En que sí hay espacios donde las mujeres están liderando. Por ejemplo, una es directora de un hospital, ¿no? Del Hospital Central de México, si no me equivoco. Otra es directora del plantel médico militar. Pero nuevamente siguen apareciendo como a mí me parece como una especie de feminización nuevamente, ¿no? Pero bueno, también creo que está atribuido a que aún las generaciones que ingresaron en el 2007, pensarlo, si tenían 18 años, pues tienen un poco más de 30 años ahora. Entonces son mujeres muy, muy jóvenes, apenas escalando en la escala jerárquica, justamente. Y bueno, aquí les ofrezco justamente también del Observatorio de Igualdad otros datos respecto a cuántas mujeres han egresado de los planteles del 2007 al 2019 a partir de la reforma, ¿no? Y bueno, si se dan cuenta, en el Heroico Colegio Militar han egresado 82 mujeres y en el Colegio del Aire solo 15 mujeres, ¿no? Que son muy pocas. Y bueno, ya 5 años seguramente habrá subido ese número. No he pedido vía transparencia los datos, no los he obtenido y los he buscado en otro documento, no los he encontrado, así que espero poder ofrecerles datos actualizados en mi próxima presentación. Y bueno, así se va derivando de todas las otras escuelas que aperturaron justamente en el 2007 los cursos para mujeres. No todos tienen que ver, como les digo, con esta cuestión profesionalizante a nivel licenciatura. Algunos tienen que ver con un poco más procesos más técnicos, por así decirlo. Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando y no tardarme mucho, quisiera mostrarles estos datos son de la Red de Seguridad y Defensa en América Latina, que me parece muy interesante porque hacen un diagnóstico de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas en Latinoamérica. Y han sido bastante insistentes, ¿no? En mostrar cómo se encuentran actualmente las mujeres en esta línea jerárquica militar. Y entonces, bueno, estos datos es del 2016. Si se dan cuenta, en el 2016 las mujeres se encontraban dentro de la categoría de oficiales en el grado de teniente. Yo estoy segura que actualmente ya hay mujeres en el grado de capitán primero. No quisiera, estoy casi segura, ¿no? Lo dejo así nada más como el casi, que así sucede, porque no hay un dato actualizado de la red. Entonces, creo que es importante retomarlo. Entonces, bueno, la red, ya para cerrar, nos dice que tendrán que pasar casi 30 años más para que las mujeres de los servicios de arma puedan ocupar los más altos rangos en las Fuerzas Armadas mexicanas. Y creo que eso nos deja muchas dudas, ¿no? ¿Realmente esas mujeres podrán llegar a esos rangos? ¿Cómo va a cambiar ese discurso institucional? ¿Cómo va a ser eso? Pues eso
No sé si lo voy a poder responder en la próxima sesión, pero espero traerles más tips. Pues sería todo. Pues muchas gracias, Yaira, y sobre todo muchas felicidades. Tuve la oportunidad de leer el texto que nos mandaste para preparar este seminario y bueno, pues la verdad me pareció fascinante lo que estás planteando y bueno, pues ya nos irás platicando de tus avances, ¿no? A lo largo de estas sesiones del seminario, así que bueno, pues también te agradezco a nombre de todas las compañeras integrantes del seminario que hayas compartido pues ahora sí que tu propuesta, ¿no? De investigación. Y bueno, pues ya estamos recibiendo algunos comentarios y preguntas por parte de las participantes de esta mañana. Y bueno, pues a mí me parece que un tema a lo mejor transversal a las dos ponencias que escuchamos esta mañana es el tema del cuerpo, ¿no? Y de los estereotipos, de los valores relacionados con lo masculino y lo femenino y cómo eso, ellos han funcionado como techos de cristal, o a lo mejor no tan de cristal, sino muy evidentes para que pues las mujeres puedan tener mejores condiciones, ya sea en la milicia o incluso en trabajos agrícolas, ¿no? Pero bueno, esto nada más como un comentario introductorio a las preguntas y comentarios de ustedes que seguramente serán muy interesantes. Me voy a permitir leer pues las que están comentando por aquí vía el chat del Zoom. La doctora Giselle comenta, felicidades Marta por tu trabajo, será un gran aporte conocer sobre las jornaleras y se enriquecerá con la comparativa del Valle de San Joaquín. Interesante conocer la realidad alteña y las condiciones de trabajo de las mujeres en estos cultivos. Bien, pues ahora sí no sé si quieran hacer alguna pregunta o comentario a nuestras ponentes de esta mañana. Sí, Fabi, adelante, y después la doctora. Adelante, Fabi. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Es unas excelentes investigaciones donde se nota cómo han puesto su cuerpo, ¿no? Su mente y parte de su alma en excavar, en estar reconstruyendo estas historias y esta información. Para Marta, me gustaría saber si me podrías comentar un poco sobre cuáles son los mandatos de género que se han revelado en estos primeros hallazgos de trabajo de campo. Y para Celia, muchas felicidades también por tu investigación. Gracias. ¿Cuáles serían la perspectiva de género a la que te refieres en tu investigación? Es decir, en tu investigación nos estás poniendo sobre la mesa ya muchas diferencias que existen y muchas desigualdades, pero ¿cuál sería para ti, desde tu punto de vista, la perspectiva de género a implantarse en una forma, en este espacio androcéntrico, ¿no? Eso sería. Gracias. Hilda. Sí, gracias. Justo también noté que los discursos biologicistas son los que permean ambas presentaciones hoy. Los dos temas me gustan mucho, especialmente lo del agave, porque pues estoy muy cercana también a eso, pero en zona valles. Y creo que, según mi experiencia, las mujeres siempre han estado inmiscuidas tanto en la siembra como en la cosecha, aunque han sido invisibilizadas. Ese es otro asunto. Personalmente, ya hasta la última vez intenté trabajar un poco en el campo y sí me consta que es un trabajo muy, muy pesado, pero que muchas mujeres sí lo realizan. Desde la siembra, quitar los hijuelos, sembrarlos otra vez. Y bueno, además todo el tema de la devastación ambiental del agave, ¿no? Tanto en zona valles como en zona de Los Altos, que es una zona relativamente nueva en siembra de agave, en comparación con Tequila, Matitán y la zona valles. Entonces, también preguntarte, Marta, si hay alguna comparación con estas zonas un poco más viejas en la Matitán, que de hecho es el centro tequilero,
y la zona de Arandas y la zona alteña, que es, pues, le lleva varios años de distancia. Y en cuanto a lo de la maestra Ciega, me gustó mucho tu texto, también lo leí con mucho interés por varias razones, y te quiero preguntar primero, ¿cuál fue tu motivación para estudiar este tema? Porque si algo hemos entendido desde la perspectiva feminista es que al dejar clara tu postura inicial, pues también esclareces tu marco teórico y metodológico, ¿no? A mí me atraviesa mucho porque cuando yo hice el mismo doctorado que te estoy diciendo, hice una biografía de Lisbeth y ella estudió, al parecer, en esta primera generación de 1938, enfermería militar, aquí en Guadalajara, en lo que hoy es, ¿dónde está el Museo Militar? ¿El hospital regional? Sí, pero ¿cómo se llama ahí? Por Colorado. El cuartel Colorado. El cuartel Colorado. Exacto. Entonces, hay una fotografía de ella. Bueno, no está como tan claro si es ella, pero yo pienso que sí. Y otras más, pero ella tiene un rifle y está apuntando, ¿no? Esa fotografía se encuentra en el Instituto Superior de Estudios Magisteriales en Zapopan, porque, bueno, se considera como de las primeras maestras. Ella, aunque no estudió para ser profesora, fue maestra de baile y educación física, justo por su formación militar. Y cuando yo fui a entrevistar a estos señores de esta zona militar, me dijeron que jamás en la vida las mujeres habían entrado ahí hasta después de los años 70, yo creo que aludiendo a estas reformas educativas. Pero fotografía en mano y pues documentación ahí, pues ya no me pudieron renegar. En ese sentido, pues quiero preguntarte si has excavado este tipo porque yo pienso que hay más participación de mujeres antes de todo esto, de lo que tú estás mencionando, solo que los mismos militares lo han invisibilizado y han como trabajado este discurso políticamente correcto a partir de estos últimos sexenios. Y ahí están las pruebas, o sea, no puede ser más evidente, ¿no? Y yo me topé mucho con esto que tú mencionas de los conceptos de obediencia, lealtad, pero que están atravesadas por el poder. Incluso yo tuve que definir en mi tesis a qué se referían con esto, ¿no? Y en términos de género, ¿qué significa ser obediente? ¿Qué significa la lealtad? Mucho lo encontré en ese lugar y si lees, por ejemplo, los discursos museográficos que tienen en ese museo y en otros de la Sedena, te das cuenta que todo está en relación con la masculinidad, ¿no? Entonces, creo que esa mirada podría enriquecer mucho lo que estás haciendo. Y bueno, ahora entiendo que te interesa más la educación superior, pero de todos modos estos antecedentes de los que yo te hablo creo que también pueden enriquecer lo que estás diciendo. Dices que que según estas reformas educativas, sobre todo la del 2007, me dejó perpleja esto, ¿no? De que arguyen estos militares que las mujeres, si se integran, provocarían desintegración familiar. Suena a los manuales de comportamiento que yo estudié en la licenciatura, que decían que si las mujeres estudiaban, iban a causar el derrumbe de la sociedad, ¿no? Y es un discurso para nada nuevo, solamente modernizado, ¿no? Entonces, como diría Mary Kay Von, la modernización del patriarcado. Y dicen que ninguna mujer está en el frente en las Fuerzas Armadas de las Naciones, pero pienso en las kurdas, ¿no? Pienso en las organizaciones de mujeres que están incluso mejor estructuradas, a veces atravesadas por un discurso religioso, como el caso de las kurdas, pero que tiene que ver con la defensa y la dignidad. Entonces, en ese sentido también te quiero preguntar, porque tú aludes a las conferencias como, esto es
yo lo leo como un discurso muy tradicional de algunas feministas, que hay que reconocer las conferencias internacionales, la lucha por los derechos civiles y eso, pero te pregunto a ti, y no para que lo respondas ahora, tal vez es un debate que vas a llevar siempre o que ya tienes seguramente, ¿y qué beneficio tiene que las mujeres entren en las Fuerzas Armadas? Es más, yo con un discurso pacifista diría, ¿qué beneficio hay en que haya Fuerzas Armadas y estructuradas como están hoy en día en México? Muchas felicidades y muchas gracias por compartir y que siga por buen camino. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Bueno, sí, ya tenemos también un par de preguntas más, pero a lo mejor quisiera darles la palabra nuevamente a las ponentes, o bueno, Fanny, no sé si sea alguna... algo de Stephanie. Ajá. No, sí, que dejó algo en el chat, pero si no, me mandó la pregunta y la hacemos en la segunda ronda. Sí, bueno, posiblemente sea la misma que está aquí en el chat. Digo, a lo mejor para que no se escapen tantas ideas, ¿no?, tan interesantes que se están planteando, darles nuevamente la palabra a las ponentes, que al cabo tenemos muy buen tiempo para a lo mejor hacer una segunda ronda de preguntas y comentarios. Yo nada más, bueno, era algo relacionado con lo que comentaba Hilda. Si yo me preguntaba esto, si hay una resistencia por parte de los hombres a obedecer precisamente a las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de verdad una mujer accediera a los rangos más altos y si este es como el principio base del ejército, obediencia total? Pues no me imagino dentro del concepto de masculinidad en el patriarcado, ¿qué implicaría obedecer a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, nada más, disculpen por tomar nuevamente la palabra, pero ahora sí le doy la palabra a la doctora Marta Muñoz. Si gusta hacer algún comentario respecto a las preguntas que se le hicieron a ella. Sí, claro, respondo, pero antes les dejo un saludo y una disculpa de parte de Giselle, que se tuvo que ir a clases. Y bueno, contestando a Fabiola sobre los mandatos de género. Bueno, pues lo primero que encontramos aquí es el decir que las mujeres no participan porque son delicadas y el trabajo es muy pesado. Eso es algo que me da mucho gusto el comentario de Hilda, porque digo, entonces no ando tan perdida. La verdad es, mis avances son incipientes, tengo poquito que... El proyecto estaba de hace mucho tiempo, pero la verdad tenía como miedito de ir a campo y no le había hallado la forma por la violencia, por cómo está todo. Entonces parece que ya encontré algunos contactos, pero sí el discurso, la invisibilización y decir que ellas no participan porque es un trabajo muy pesado. Y el otro es que, pues, como la mano de obra sí llega un momento en que se requiere mucha en un mismo tiempo, pero cuando escasea, también se da el caso que en la plaza se ponen los migrantes ahí a ofertar sus brazos y llegan los capataces o los dueños a llevarse a los que necesitan, y por supuesto que primero se llevan a las mujeres, son las primeras en contratar. Y ¿qué otra cosa? Pues también está el hecho de que van a trabajar en familia y se contratan como si fuera por familia, pues al que registran como trabajadores al jefe de la familia. Y el pago de los hijos y de la esposa entra como un solo sueldo, pues, en el caso de que sean a destajo. No sé si va por ahí la pregunta. Sí. Y bueno, también está el hecho de que cuando hay escasez de empleo, se quedan en trabajos domésticos. Aunque los trabajos jornaleros son mejor pagados, son una temporada muy, muy cortita. Entonces, sobre todo las que están asentadas, tienen que buscar otra forma de ganarse la vida, encargadas de cuidar a familias, de cuidar a los niños y todo.
Pregunta de Hilda de si hay comparaciones donde el agave data de más tiempo. Pues no, la verdad, he estado buscando bibliografía, todavía no he localizado. Igual si tienes alguna o algunas cosas, si me puedes contar, te lo voy a agradecer mucho. Como que se corta un poquito, Marta. No sé si todavía estés agregando algo más a tu comentario. Sí escuché, sí vi que tenía aquí una nota que decía que mi internet era malo. No sé hasta dónde me escucharon, pero decía que si, por ejemplo, Hilda tiene datos que podamos compartir sobre la región de los valles o bibliografía al respecto sobre jornaleras, porque sí, hasta ahorita lo más serio que me he encontrado es la invisibilización, que está muy relacionada con esta imagen que se quiere dar de que el agave y todo lo que está alrededor es como que muy tradicional. Incluso las fotos que sacan a los gimadores los ponen con un traje de manta, con calzón de manta y con una cinta roja y guaraches, como romantizando mucho eso y como llevándolo hacia el tequila y el agave es algo muy tradicional donde los hombres son los que trabajan y las mujeres no. No sé, como que eso es lo que he alcanzado a percibir hasta ahorita. No sé ustedes cómo ven. Y las gimadoras y los gimadores tienen que llevar mezclilla y bota ancha porque si no esa coa les parte el pie. O sea, sí es una romantización de lo indígena o de lo tradicional que se ha construido, pero sí, Marta, yo te paso algunos datos que tengo. Ok, igual podemos estar en contacto a ver qué encontramos. Gracias. Sí. Gracias, Marta. Sí, sí te escuchamos, creo que todo, casi todo, nada más hubo un poco de interferencia al final. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a la maestra Ciaira. Adelante, Ciaira. Pues, no, pues agradecerles siempre por, bueno, primero por leerme y después por los comentarios. Bueno, creo que debería partir de la motivación porque a lo mejor eso les haría entender muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo soy hija de un militar, yo crecí en el medio militar, mi papá ya está retirado. Entonces, pues en mi niñez me tocó ver muchas mujeres enfermeras, pero yo decía, ¿por qué ninguna hace otra cosa? Todas son enfermeras o doctoras. Entonces, pues parece algo muy básico, ¿no? Pero creo que eso fue como mi principal motivación, ¿no? A entender por qué las mujeres no estaban incluidas en otros espacios. Y ahora que lo están, con las entrevistas que he hecho y que seguramente en algún momento les compartiré, es muy interesante, ¿no? También sus posturas respecto a su inclusión en la institución, ¿no? Y también creo que también hay que pensarlo en términos de que el plantel es un espacio, pero fuera de ello son asignadas a áreas de trabajo donde ya no es un espacio tan cuidado, ¿no? Que creo que ahí hay otras cosas que hay que discutir, pero les digo, no quisiera adelantarme porque mis datos todavía están muy desorganizados y estoy terminando mis entrevistas, entonces por eso no quisiera adelantarme a ello. Pero bueno, al igual que pensando en esto de qué sería la perspectiva de género para mí dentro de mi investigación. Justamente en el coloquio creo que ha sido una de los comentarios a los que más me han dicho, porque pareciera como si yo hablara desde una cuestión institucional del género, no desde un aspecto teórico. Y creo que dentro del documento justamente se ve así. Ahora estoy trabajando justamente con algunos autores para ver género, porque al final en el trabajo de campo tuve que entrevistar hombres y mujeres, porque creo que sería una visión reducida, y no quiero decir reducida en un mal sentido, sino los hombres son los que han vivido la tradición militar por años, ¿no? Y las mujeres recientemente se integran y conocen el plantel a partir de esas modificaciones, pero los hombres lo conocían previo a. Entonces yo sí creo que tuve que explorar estas dos vertientes para poder explicar incluso cómo se construye la identidad a partir del plantel militar donde estudian, ¿no? Y a eso creo que responde un poco que en el documento no se ve clarificado esta cuestión de la perspectiva de género, que creo que responde algo en el documento mucho más institucional,
que teórico, y espero clarificarlo pues en el próximo, conforme vaya avanzando en el trabajo, ¿no? Creo que va un poco por ahí. También, fíjate, Hilda, que cuando yo he entrevistado a las y los militares, me encuentro con algo que creo que engloba mucho de esto que responde a los valores masculinos, ¿no? Orden, disciplina, lealtad, valor, honor, y que es el carácter. O sea, ellos hablan de que el ejército les hace forjar el carácter. ¿Y qué es el carácter? Pues el carácter es todo aquello que puede resistir todo. Puede resistir, ¿cómo decirlo? Una humillación, un mal momento, una decisión precipitada, o sea, todo responde al carácter. Y creo que eso es algo que tanto los hombres como las mujeres empiezan a enunciar constantemente, pero el carácter no se construye de la misma forma para los hombres y para las mujeres. Y es ahí donde creo que vamos a encontrar estas diferencias de cómo se construyen estos valores masculinos en las mujeres, ¿no? Pero va a ser interesante, creo, también verlo, porque es algo muy constante. Y fíjate que respecto a lo de, bueno, que la institución ha invisibilizado a las mujeres, sí, yo también lo creo que justamente a eso responde ahora toda una campaña, ¿no? Por mostrar estas mujeres, ¿no? En la institución, estos nuevos, ya después les platicaré, pero incluso las mujeres que entraban a la escuela de enfermeras en los 70s, o sea, físicamente no se veían, no pueden usar maquillaje, por ejemplo, ¿no? O eso ahora sí las pueden ver ustedes en las fotografías, incluso la Sedena, digo, no es un maquillaje muy discreto, pero sí lo usan. O sea, sí hay un cierto tipo de solicitud a que las mujeres tienen que verse como mujeres, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues un cabello recogido, que a lo mejor el uniforme no exalta ciertas características físicas de las mujeres, pero lo que sí se pueda ver que será femenino, ¿no? Un poco va por ahí. Entonces creo que también va a ser interesante este cambio, ¿no? Que no solo tiene que ver en el discurso, sino incluso en la imagen institucional. Y que, pues, posiblemente también responda. No he indagado mucho hacia atrás, la verdad, pero si tuvieras algo también que me pudieras compartir, creo que sería muy interesante. Y bueno, si hay un beneficio de que estén las mujeres en las Fuerzas Armadas, pues híjole, es muy fuerte, ¿no? Porque creo que es por un lado un terreno ganado y por otro lado justamente, ¿no? Cuestionar cuál es ese beneficio de que las mujeres se hayan integrado a las fuerzas y a los ejércitos de todo el mundo en general, sobre todo en estas áreas ahora que han sido históricamente mucho más masculinas. Y sí, creo que actualmente todavía no tengo una respuesta para ello. Pero bueno, creo que son todas las preguntas que tengo. Gracias, Yaira. Voy a dar entonces pie a la segunda parte de las preguntas y comentarios. Stephanie Salas comenta una felicitación a las dos ponentes. Me pareció muy interesante la segunda ponencia. Me gustaría preguntarle a la maestra Ciaira qué opinión tiene sobre la propuesta de reforma para que el servicio militar para las mujeres sea obligatorio. ¿Podría ser considerado un avance en la equidad, igualdad de género, o para ella, cuál sería un tema más urgente? No sé si sea la misma que tú tienes, Fabi, o quieres leer. ¿Es la misma? Sí, y bueno, pues también a mí, yo me preguntaba, adelante Cristina, no, adelante. Bueno, primero a María Marta, un poquito pensando en lo que yo he visto en otros lugares, por ejemplo en Jocotepec, que está en boga todo esto de los frutos rojos, lo que yo ahí he visto, bueno, tú señalas, por ejemplo, que los lugareños se quedan con los mejores puestos de trabajo y que las mujeres casi se dedican a lo doméstico. Bueno, yo ahí he visto que los lugareños sí tienen de repente los mejores puestos de trabajo, pero es porque estudiaron algo, ¿no? Que sea hasta la secundaria, y bueno, los que llegan de fuera, indígenas, pues son itinerantes, pues ya no tienen estos estudios, aunque pareciera que no se necesitan. Bueno, sí se necesita en el sentido que las ponen a veces a las mujeres a llenar cajas, hay que llenar ciertas formas, y pues necesitan que sepan por lo menos escribir, entonces pues tienen ciertos puestos, pero yo he visto que sí, que las mujeres, estas indígenas, llegan y hacen trabajos iguales que los hombres, ¿no? Por lo menos en esto, bueno, los frutos rojos, que pues sí, yo sé que es muy diferente a lo del agave. Pero yo he notado eso, ¿no? Que los lugareños tienen mejores oportunidades justamente porque saben o tienen otras capacidades
diferentes a las de los que llegan de fuera. Para Ciaira, bueno, también, bueno, a las dos, muchas felicidades por su trabajo, me parece muy interesante, y sobre todo porque te metes a estudiar, yo creo que una de las instituciones más rígidas, ¿no? En cuanto a esta cuestión de, yo le digo como masculinizante, ¿no? Porque no es que sean actividades masculinas, porque las pueden hacer hombres y mujeres, sino que culturalmente se masculinizan. Y bueno, yo pensaba, me vino a la mente que yo hice la primaria a finales de los 80s, y yo tenía una compañera que su mamá trabajaba en el ejército, pero la verdad no, o sea, no recuerdo como qué puesto tenía, quizá era enfermera, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo la rigidez y cómo ella, por ejemplo, si su mamá llegaba 1 minuto tarde, la castigaban 3 días, y esos 3 días no iba a su casa. Entonces ella decía, pues ahora no voy a ver a mi mamá tantos días. Pero recuerdo que ya había esas mujeres, ¿no? Entonces, pero digo, yo creo que sí era en enfermería. Y a mí me viene a la mente algo que estaba yo viendo también por la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, que hablan de la carrera de enfermería, y era una carrera que era de hombres, ¿no? En los años 20 todavía, y cómo hay las críticas para que las mujeres entren a esa carrera, porque decían, ah, es que pues eres mujer, y a pesar de que hoy día se considera un trabajo muy femenino, en ese momento decían que no, porque las mujeres iban a atender hombres. ¿No? O sea, era también como pensar esta cuestión de que iban a atender hombres, iban a ver desnudos, o si en la noche tenían que hacer un servicio, pues era para que los hombres salieran a la calle como una mujer. Pero recuerdo que en alguno de estos debates habló de justamente lo que te decía ahí, la de la escuela militar, pero estaba en sentido como negativo, ¿no? Como diciendo, ah, pues si quieren hacer eso, pues váyanse a acá donde pues se van todas esas mujeres que quieren estudiar esas carreras, pero pues de una manera como peyorativa, ¿no? O sea, como tú quieres estudiar eso, pues vete a con los hombres. Entonces me parece muy interesante, yo lo encontré en el informador. Entonces igual sí, tengo por ahí la nota, pero a ver si la busco y te la paso. A ver si la vuelvo a localizar. También pensaba yo un poquito en lo que tú dices, cómo se van feminizando ciertas áreas, pero yo pensaba como en este doble juego, ¿no? O masculinizan a las mujeres. Y te lo digo en el sentido de que los estudios que hemos visto, que se han hecho de, por ejemplo, estas primeras mujeres que trabajan en la política, las primeras regidoras, tienen que trabajar como una figura más masculina, ¿no? Se tiene que mostrar, incluso a veces hasta como hablar mal como hablan los políticos, decir majaderías, y era por esta idea de decir, bueno, es que me tengo que asemejar a ellos, ¿no? Entonces ellas se empiezan como un poco a masculinizar. Entonces yo veo el doble juego, ¿no? O sea, sí se feminizan las carreras, pero a la vez empiezan como a masculinizar ellas, ¿no? Para entrar al rol. Creo que esta es la parte cultural, y creo que lo que nos vas a decir ya también tú en tu trabajo de campo, ¿no? Ahorita creo que también, como tú nos lo dices, nos presentaste esta etapa como institucionalizada, ¿no? Es decir, a ver, es lo que hay, es como se ha ido dando, pero viene como la parte fina, ¿no? Que es decir, bueno, en qué condiciones se fue dando. Pero creo que es como esta parte cultural que a lo mejor las entrevistas te lo dicen, ¿no? De decir, bueno, sí, tengo que entrarle como a este rol de ser como más agresiva, qué sé yo, para incluirme, qué es lo que ha pasado con otros lugares, ¿no? Por ejemplo, las mujeres policías, ellos estaban trabajando con mujeres que entran al servicio de transporte, y acá lo que yo he visto es que entran al servicio de transporte o como policías o qué sé yo, en carreras que eran consideradas muy, muy de hombres, con la idea del gobierno de como limpiarlas. No sé si lo mismo pasa en el ejército. Es decir, como que la policía está muy corrupta, vamos metiendo mujeres, ¿no? Y bueno, después surge que también son corruptas, ¿no? Pero ellos saben estos estereotipos, estas ideas de decir, metemos mujeres en limpio. No sé si pasa en el ejército o es también nada más seguir con los criterios internacionales, ¿no? De que ya hay integración de mujeres, tienen que entrar las mujeres para otros puestos, ¿no? Porque como dicen, ya estaban, ¿no? Aunque en puestos como más de cuidado se puede decir. Entonces, los dos temas me parecen muy interesantes y bueno, pues sí, esperamos los resultados de ambas porque sí creo que son un gran aporte. Y gracias, Cristina. Por Zoom me está viendo la palabra Yurel y después aquí en presencial, Fabi. Adelante, Yurel, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto. Pues, buenos días todavía. Qué gusto estar aquí. Muchísimas felicidades a ambas presentadoras, ambas ponentes. Sus investigaciones creo que son muy pertinentes, necesarias y urgentes. Así que, bueno, pues muchas gracias por compartirlas. Y, bueno, quisiera
decir, bueno, hay muchos temas como muy interesantes, pero bueno, en ambas creo que la cuestión, la pregunta, una de las preguntas claves que creo que nos une a todas las, o a muchas de las investigadoras que estamos aquí y que es tan básica y que la han hecho desde siempre, pero que es tan pertinente, es si hay mujeres en algún lugar, ¿no? Ya sea en las jornaleras, en las estancias militares, en el arte, ¿no? Creo que esta pregunta que se ha hecho ya desde hace tanto tiempo sigue siendo tan pertinente porque los procesos justo de invisibilización y de silenciamiento de las mujeres y de otros grupos, evidentemente, pues es tremendo, ¿no? Y bueno, pues justamente es hacernos esta pregunta, ¿no? Tiene que ver con nuestras metodologías y con las preguntas que hacemos. Y por ello quiero preguntarle a las dos ponentes que nos platiquen un poco de qué están planeando hacer, como su proceso de metodológico. Yo sé que están en proceso, pero que nos platiquen un poco más sobre esto, sobre las decisiones que están tomando y las posiciones que están, y las visiones, las preguntas que están haciéndose. Y bueno, otra cosa en cuestión de la ausencia, ya sea real, ¿no? Tal vez no hay, que creo que justamente en esta conversación se han dado que sí, siempre hemos estado en todas partes, nada más que narrativamente, discursivamente, institucionalmente nos han borrado, ¿no? Justamente esta ausencia es súper ilustrativa, ¿no? Como tanto la presencia como la ausencia son igual de importantes de analizar y justo la ausencia da muchos niveles de análisis. Y bueno, también en ese sentido quería compartirles, bueno, aquí sería más para Ciaira, que bueno, creo que nuestros temas están muy relacionados y tú y yo nos debemos una plática muy larga, porque realmente me encantaría pues platicar contigo más a profundidad, pero que Álvaro Obregón, por ejemplo, bueno, esta ausencia, por ejemplo, en cuestión de los archivos, porque estaba pensando, bueno, igual es mucho más fácil encontrar a las mujeres en una institución como la militar que documentan, más o menos documentan, eso también es pues, cuestionable, ¿verdad? Quiénes están y quiénes no están. Álvaro Obregón, esta Marta Eva Rochas en su texto de Soldados a Veteranas, Mujeres en la Revolución Mexicana, justo expuso que Álvaro Obregón, y esto lo he dicho varias veces porque me parece muy importante, que fungía como secretario de Guerra y Marina, dispuso bajo el decreto oficial del 17 la expulsión de las mujeres del ejército y el borramiento y censura de todos los documentos oficiales que hablasen de su presencia y aportación al movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nos vamos a ir enfrentando a este tipo de cosas dentro de las instituciones, que me parece que es bien importante porque dialoga con lo que hoy en día se está dando, este discurso institucional de la igualdad, por cuestión de política pública, etcétera, ¿no? Pero bueno, profundizar y problematizar más bien estos discursos con la presencia y la ausencia creo que es bien interesante. Los procesos de inclusión y exclusión, a mí me funcionó una autora que te comparto, seguro conoces, y si no te puedo compartir el libro, Sheila Eisenstein, en su libro Señuelos Sexuales, y justo trabaja la incorporación de las mujeres en el ejército estadounidense y lo que implica con lo que decía Cristina de los procesos de masculinización o no, ¿no? Y su hipótesis o su tesis es justo que la presencia de las mujeres en este discurso de limpiar, como dijo Cristina, no, ya somos bien equitativos y no sé qué, pues no significa que cambie la estructura, ¿no? O sea, el hecho de que hayan mujeres ahora en el ejército, bueno, no ahora, pero que hayan las mujeres y estén en estos procesos de profesionalización y estén entrando estos servicios ¿cómo los mencionaste? Bueno, de guerra, pues, más, además de cuidado y de enfermería y de ser médicas y demás, pues no implica, o sea, sí es importante, pero no implica que la estructura cambie, ¿no? También lo hace con el análisis de mujeres en las políticas, Margaret Thatcher, ¿no? El hecho, es importante que una mujer haya estado aquí, pero no significa que la estructura cambió ni que ella no sea
patriarcal, sexista y todo lo que somos en esta sociedad, ¿no? Entonces, ella da muy buenas herramientas teóricas que, bueno, que igual puede funcionar también trabaja en universidades, bueno, ejemplos de las universidades y los protocolos de violencia de género. Entonces, bueno, creo que eso problematiza también una de las preguntas que hacen de qué implica que las mujeres entren, ¿no? A estos espacios. Y más allá de dar una respuesta, creo que hay que ir pensando qué está sucediendo, ¿no? Porque también implica un espacio para trabajar, un espacio para el servicio militar, ¿no? Es una opción laboral, ¿no? Que tienen a veces hasta más de derechos y ¿cómo se dice? Prestaciones que muchos otros trabajos, ¿no? Entonces creo que es bien complicado, pero bueno, les quería compartir estos, más que un comentario, más que una pregunta, es un comentario, pero bueno, sí quisiera que nos platiquen un poco más de las metodologías que están implementando. Y bueno, nuevamente felicidades y si hay así tenemos que platicar tú y yo. Y bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades y bueno, aquí estoy escuchándolas. Gracias, Yuru. Pues ya para cerrar las preguntas y comentarios, Fabi, te damos la palabra. Sí, pues creo que todo esto que han comentado cada una de ustedes nos hace reflexionar no solo con sus temas de investigación, sino con los propios. Y en ese sentido, me ponía a pensar que estas mujeres, ya sea tanto las jornaleras, migrantes y las mujeres que entran al espacio militar, si lo hacen por o sea, ¿qué tanto es una decisión propia o una decisión sujetada o impuesta, ¿no? Y en ese sentido, y particularmente, como Marta ya más o menos dijo, en tus estadísticas ubicas que las mujeres de dónde son las que quieren entrar al ejército, de qué lugar son, lugar de nacimiento. O sea, porque eso también me hace pensar si lo hacen por implicaciones sociales del lugar donde están, si realmente es un deseo, no sé. Pienso que el lugar de origen también es el destino, como dice, pero en este sentido no sé si ese dato lo tengas, ¿no? Entonces, no importa que estén en lo militar o como jornaleras, me parece que pues las opresiones van por la misma línea. ¿Sería todo? Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues 5 minutitos cada una para hacer el cierre. Le damos la palabra a Marta Muñoz. Gracias. Gracias, Cristina, por tus comentarios. Y bueno, tú dices que me comentas que las personas locales, las mujeres que están involucradas en lo de la recolección de berries, es porque realmente así han tenido más oportunidades. Por ejemplo, en mi trabajo en el Valle de San Joaquín, lo que se daba era que los migrantes y las migrantes que llegaron primero, tradicionales de la migración, ellos tenían mejores puestos de trabajo, incluso en el campo, eran los bases, los que manejaban transportes, siempre estaban por encima de los indígenas que llegaron un poco después. Y bueno, eso forma parte de la vulnerabilidad y lo que los convierte en lo que le llaman mano de obra flexibilizada, que es parte también de esta jerarquía en donde los más fuertes siempre tienen pues las mejores oportunidades. Yo en Arandas apenas voy a empezar mi trabajo de campo, pero parece ser que es más o menos la misma estructura. Y aun cuando ya tengan más experiencia y todo, siempre se le va a dar preferencia a los que cumplan con estos valores de pertenecer al grupo, de
de tener mayores redes más desarrolladas, de hablar un idioma local y todo esto. Es como, lo considero como que es parte de estas jerarquías donde el género también ocupa un espacio muy importante para hacer este tipo de discriminaciones. Luego, la pregunta de Sonia Yuré sobre la metodología. Bueno, yo pretendo hacer un trabajo cualitativo, una etnografía propiamente dicho, y pretendo entrar al campo, quiero hacer observación participante, ojalá y se pueda, ir al donde están trabajando, incluso permanecer el día completo con ellas, ojalá y se pueda. Sé que las condiciones ahorita no son las ideales, de hecho recibí recomendaciones de no ir sola, de encontrar un contacto local para que nos pueda guiar. Pretendo hacer las entrevistas a profundidad e irlas contrastando con lo que encuentre en la literatura, digamos que poner a dialogar lo que está registrado con lo que yo vaya encontrando en campo. Ese es el plan, a ver si resulta. Y bueno, la primera pregunta es si están, como ya lo decía, si están las mujeres, que ya nos han dicho que sí, entonces hay que encontrarlas, y en qué condiciones están en relación a pues los cuestionamientos todos estos de género, si toman la decisión de estar ahí, si tienen control sobre sus propios cuerpos, porque es muy importante. Para que una mujer maternidad, si tiene hijos o no los tiene, cuando los tiene, quién los va a cuidar, también el destino que le da al producto de su trabajo. Todas estas cosas se van a, pues es lo que pretendo investigar. No sé si queda contestada tu pregunta. Gracias, Marta. Pues vamos a darle la palabra ahora a Ciaira. Adelante, Ciaira, te escuchamos. Bueno, creo que voy a comenzar por la observación de Fabiola. Sí, en los planteles militares, bueno, no tengo el dato de dónde son las mujeres, bueno, algunas de las que he logrado entrevistar, no tengo un número general para decir que todas son del sur o del norte o del centro, pero lo que sí he encontrado, y creo que es importante dejarlo ahí, es que los planteles militares ofrecen una beca a quien decide estudiar en estos planteles, que es alojamiento, comida, vestuario, ¿no? Y obviamente la educación, y creo que cada semana reciben un tipo de incentivo económico para que puedan para sus gastos personales. Entonces, yo creo que muchos de ellos están motivados por esta, pues, ¿no? O sea, el que te ofrezcan toda esta serie de beneficios, por decirlo de esa forma, en la que puedes obtener muchas cosas, beneficios, ¿no? Tal cual, creo que es importante. Sobre todo lo he visto porque he leído algunos otros trabajos, como sucedió en Chapingo, por ejemplo, que también es otro lugar que funciona de forma similar, y que el colegio militar y la escuela de enfermeras, ¿no? Funcionaban también de esta misma forma para las personas que no tenían recursos para enviar a sus hijos a las universidades, ¿no? Entonces, creo que he encontrado esto, pero en las entrevistas que he realizado no ha aparecido de forma explícita como tal. Ya después les podré platicar, ¿no? De las motivaciones de los hombres y las mujeres, ¿no? Sobre todo creo que para la carrera de piloto aviador es aún más difícil porque no es una carrera común, ¿no? Y no es una carrera barata en el medio civil, como lo llaman ellos. Entonces, creo que ahí también hay un incentivo más, ¿no? Que los atrae. Con respecto a, bueno, me voy a ir por como las anoté aquí. Bueno, la masculinización de las mujeres en las áreas. A mí esta parte todavía la sigo pensando mucho porque yo voy viendo, me doy cuenta, ¿no? Cómo las mujeres tienen
resistencias, ¿no? Frente a sus compañeros hombres, pero al mismo tiempo algunas se mimetizan, ¿no? Para poder seguir siendo partícipes de ese grupo, porque además un poco de lo que explora en el trabajo de campo es que cada generación que ingresa a un plantel militar es una generación que se hace llamar propios como hermanos, ¿no? Y tienen que constituirse como una familia. Y en esa familia, pues antes eran todas hombres, pero es difícil cuando llegan las mujeres, ¿no? Porque hay que cambiar ciertos aspectos familiares que estaban normalizados y que a lo mejor con las mujeres no tanto. Y creo que es ahí donde las mujeres empiezan a construir nuevas formas de relación con los hombres, muy probablemente también masculinas, ¿no? Y bueno, me lleva mucho la atención esto que me contaste de la nota del informador respecto a la Escuela Militar de Enfermeras. Igual si la pudieras compartir, creo que sería muy interesante. Y con respecto a el servicio militar, pues yo creo que es un poco voy a decirlo así, pero es un poco de lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué términos hablamos? Yo creo que es un poco, institucionalmente yo puedo decir, pues ya cubrí todas las áreas, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Ya las mujeres, no hay ningún obstáculo para que las mujeres estén aquí, pero esa no es la verdadera intención, o sea, creo que hay que ver más allá, o sea, en la cotidianidad, que creo que es un poco también de lo que me interesa hablar en mi trabajo, cómo las mujeres se relacionan institucionalmente, ¿no? O sea, incluso en el tipo de trabajos que hacen a partir de la función por la que se profesionalizaron, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco un deslinde de responsabilidad de la institución. O sea, ya podemos decir que hay muchas mujeres o que hay apertura para las mujeres, pero creo que lo interesante va a ser cuántas de esas mujeres resisten a la carrera militar, incluso se retiran en los años que el ejército les provee de una pensión, ¿no? Algunos dicen, no, pues yo me voy a los 8 años de haber cumplido mi servicio, otros a los 20, otros a los 30, o sea, creo que hay que evaluar cuestiones muy particulares para decir, para pensar, ¿no? En cómo las mujeres se están relacionando con la institución. Entonces, bueno, ya también seguro será algo que les compartiré más adelante. Gracias, Yaira. Bueno, pues estamos ya cerrando la sesión de esta mañana, no sin antes invitarles a nuestra próxima sesión del seminario, que será el martes 27 de septiembre, en la misma hora, a las 10 de la mañana, y tendremos la participación de la maestra Imelda Gutiérrez y la doctora Cristina Alviso, así es que, bueno, pues están todos y todas cordialmente invitados e invitadas a nuestra próxima sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, pues nos despedimos dándoles nuevamente las gracias a las ponentes de esta mañana, la doctora Marta Muñoz y la maestra Ciaira Rivera. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.